excelente. Entonces, componer funciones significa, para todos los efectos prácticos, evaluar una función en otra. Bien, y eso quiere decir que en una función que podríamos considerar la función que recibe, en este caso sería la función f, vamos a darle otra función g, y por lo tanto, si esta función es, por ejemplo, raíz de x, la componemos con g, quiere decir que en todas las instancias donde tenemos la letra x en nuestra función g, vamos a poner la expresión algebraica de nuestra función, perdón, me confundí recién, donde tenemos la x en la forma algebraica de nuestra función f, vamos a reemplazar la forma algebraica de nuestra función g. Así como cuando ustedes evalúan la función en un número, en este caso ustedes no van a evaluar la función en un número, sino que van a evaluar la función en otra función. Y eso va a traer algunas complicaciones, sí es cierto, pero vamos a ver que efectivamente puede usarse en varios contextos, ¿ok? Como ya les habíamos visto al principio del curso, si es que queríamos pensar en gastos de producir una cierta cantidad de material, y si cada pieza de material costaba tal cosa, entonces cada uno de esos procesos iba a implicar una función, y si queríamos encontrar la función que modelaba el proceso total, sería una composición de varias funciones. Entonces, en este contexto, por ejemplo, f está evaluada en g de x, quiere decir que ahora f no depende de x, sino que ahora f depende de g, y a su vez g depende de x, así que al saltarnos un paso, podemos decir que efectivamente f depende de x, pero f depende de x como, como g depende de x, perdón, porque ahora está esta función que podríamos considerarla una intermediaria. Recuerden que las funciones de este tipo, que son de dos variables, tenemos una variable que es la independiente, que es la variable x, y la variable dependiente, que es el resultado de la función. Entonces, en este caso, tenemos dos pares de eso. Tenemos la variable independiente original, que es x, la variable dependiente intermedia, que es g, que a su vez es la variable independiente para f. Esto lo vamos a revisar entonces en este videito de acá, que es el último que vimos también en la última clase, y ahora lo vamos a explicar con un poco más de detalle. Entonces vamos a ir un poquito más atrás, Ya. Aquí entonces vamos a ponerle subtítulos en español. Compartir el audio. El link de este video creo que se los mandé, si es que no, lo voy a hacer ahora. Aside from addition and multiplication, the other common way to combine functions, and believe me, this one comes up all the time, is to shove one inside the other, function composition. For example, maybe we take the function x squared and we just shove it on inside sine of x to get this new function sine of x squared. Para poner en contexto a la gente de tercero, porque la gente de cuarto debería reconocer esta función, esta es la función seno de x, que tiene que ver, por supuesto, con la relación trigonométrica de seno, que la estudiamos el año pasado cuando estábamos estudiando semejanza de triángulos y trigonometría. What do you think the derivative of that new function is? Entonces, la pregunta ahora es, imagínense que sabemos las derivadas independientes de cada una de estas. Bien, ustedes ya conocen la derivada de h de x, que es 2x, y la derivada de seno es coseno. Eso ustedes no lo saben, pero yo se lo estoy diciendo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la derivada de esta nueva función? Y esto apareció en un momento, porque en la evaluación que tuvimos hace poco, apareció una función que era el logaritmo de 2 menos x. Entonces, ¿cuál iba a ser la derivada de esa función? Yo les enseñé cuál era la derivada del logaritmo, pero no cuál era la derivada del logaritmo de 2x, por ejemplo, o algo así. Bien, entonces, esta función de acá, esta es una función exponencial. Ustedes saben derivar las funciones exponenciales, pero esta no es solamente 2 a la x, sino que es 2 elevado a x al cuadrado menos 1. ¿Cuál creen ustedes que es la derivada de esa función? Si es que tienen alguna idea, si es que se atreven, déjenlo en el chat. Pero al final de este video espero que les quede un poco más claro. To think this one through, I'm going to choose yet another way to visualize things, just to emphasize that in creative math, we've got lots of options. I'll put up 3 different number lines. The top one is going to hold the value of x,
The second one is going to hold the value of x squared, and that third line is going to hold the value of sine of x squared. Bien, entonces estas son tres rectas numéricas que están cortadas a algunos valores. La primera está cortada de 0 a 3, la segunda de 0 a 10 y la tercera de menos 2 a 2. Entonces, esto sirve para enfatizar el concepto que yo les había dicho antes de las variables dependientes o independientes. Entonces, esta x se va a mover acá, y esto es nuestra variable independiente, y eso va a hacer que cambie el valor de x al cuadrado, y a su vez el valor de x al cuadrado va a hacer que cambie el valor de seno de x al cuadrado. Entonces, x hace cambiar el valor de x al cuadrado, y x al cuadrado a su vez hace cambiar el valor de seno de x al cuadrado, que al final lo que hace es cambiar, porque cambia x, pero podemos considerar este x al cuadrado como una variable independiente entre medio del proceso. Bien, entonces vamos a ver cómo continúa esto. That is, the function x squared gets you from line 1 to line 2, and the function sine gets you from line 2 to line 3. As I shift around this value of x, maybe moving it up to the value 3, that second value stays pegged to whatever x squared is, in this case moving up to 9. And that bottom value, being sine of x squared, is going to go to whatever sine of 9 happens to be. Y en este caso seno de 9 es 0.412, ese valor no importa mucho. So for the derivative, let's again start by just nudging that x value by some little dx. And I always think that it's helpful to think of x as starting at some actual concrete number, maybe 1.5 in this case. The resulting nudge to that second value, the change in x squared caused by such a dx, is dx squared. And we could expand this like we have before as 2x times dx, which for our specific input would be 2 times 1.5 times dx. Bien, aquí voy a explicar algunas cosas. Recuerden que las derivadas salían de pequeños cambios en las funciones. Acuérdense que esto asumía que ustedes podían hacer zoom muchas veces hacia una función y se descubría que localmente era parecido a una recta. Aquí ese proceso se está aplicando también porque si es que lo movemos un poquito, la x significa que la x al cuadrado también se va a mover un poquito. It actually helps to keep things written as dx squared, at least for now. Entonces, el cambio pequeño en x genera un cambio pequeño en x al cuadrado. Y recuerden que eso simbolizaba la d, un cambio muy pequeño. And in fact, I'm going to go one step further. I'm going to give a new name to this x squared, maybe h, so that instead of writing dx squared for this nudge, we write dh. Entonces ahora en este cambio, que es solamente un cambio de notación, porque fíjense que lo que hace esta persona en el video es elegir, en vez de decirle esto x al cuadrado, le llamamos h, y eso enmascara lo que realmente es x al cuadrado y da la impresión de que esto es una nueva variable independiente. ¿Ok? Recuerden que en la mayoría de las veces nos referimos a la variable independiente como x, pero eso es solamente porque ese es el nombre que tiene el eje horizontal en mi... en el plano cartesiano. ¿Ok? Podría ser perfectamente una letra cualquiera, como en este caso que se escoge la h, porque la x ya está escogida. Entonces al escoger h, en vez de x al cuadrado, mi función de abajo es solamente seno de h. Y a esto se le puede hacer una pequeña variación, lo que va a hacer que podamos aplicar el mismo concepto de la pequeña variación acá, que genera una pequeña variación en el resultado de la función. And this makes it easier to think about that third value, which is now pegged at sine of h. Its change is d sine of h, the tiny change caused by the nudge dh. And by the way, the fact that it's moving to the left while the dh bump is going to the right, that just means that this change, d sine of h, is going to be some kind of negative number. And once again, we can use our knowledge of the derivative of the sine. This d sine of h is going to be about cosine of h times dh. That's what it means for the derivative of sine to be cosine. And unfolding things, we can just replace that h with x squared again, so we know that that bottom nudge is going to have a size of cosine of x squared times dx squared. Entonces en este paso lo que se hace es que se devuelve el cambio. Bien, se usa el conocimiento que la derivada de seno es coseno. Eso nuevamente es algo que ustedes no necesariamente tienen que saber, pero yo simplemente les estoy diciendo.
que eso se cumple, y se devuelve el cambio. Devolvemos a h lo que era originalmente, h era x al cuadrado, entonces esto va a ser el pequeño cambio en h. And in fact, let's unfold things even further. That intermediate nudge dx squared is going to be about 2x times dx. And it's always a good habit to remind yourself of what an expression like this actually means. In this case, where we started at x equals 1.5 up top, this whole expression is telling us that the size of the nudge on that third line is going to be about cosine of 1.5 squared times 2 times 1.5 times whatever the size of dx was. It's proportional to the size of dx, and this derivative is giving us that proportionality constant. Notice what we came out with here. We have the derivative of the outside function, and it's still taking in the unaltered inside function, and then we're multiplying it by the derivative of that inside function. Again, there is nothing special about sine of x or x squared. If you have any two functions, g of x and h of x, the derivative of their composition, g of h of x, is going to be the derivative of g evaluated on h, multiplied by the derivative of h. Y esta es entonces la fórmula de la regla de la cadena. Una fórmula que se puede ver complicada, pero ustedes la pueden poner en palabras mucho más simples, que les hagan sentido a ustedes. Entonces, cuando ustedes toman la derivada de una función compuesta, fíjense que esto es la definición de una función compuesta. G evaluada en h de x. Lo que van a tener entonces es la derivada de la función de afuera, que eso significa d outer, outer es exterior. La derivada de la función g evaluada en h, fíjense que aquí derivamos seno y obtenemos coseno, pero sigue siendo el coseno de x al cuadrado, por la derivada de la función interna, o sea, por la derivada de h. En este caso, la función interna era x al cuadrado, así que multiplicamos por la derivada de x al cuadrado, que es 2 elevado a x. This pattern right here is what we usually call the chain rule. Notice, for the derivative of g, I'm writing it as dg dh instead of dg dx. On the symbolic level, this is a reminder that the thing you plug into that derivative is still going to be that intermediary function h. But more than that, it's an important reflection of what this derivative of the outer function actually represents. Remember, in our three-line setup, when we took the derivative of the sine on that bottom, we expanded the size of that nudge, d sine, as cosine of h times dh. This was because we didn't immediately know how the size of that bottom nudge depended on x. That's kind of the whole thing we were trying to figure out. But we could take the derivative with respect to that intermediate variable, h. That is, figure out how to express the size of that nudge on the third line as some multiple of dh, the size of the nudge on the second line. Y nuevamente está presente este concepto que yo les había mencionado de la derivada de con respecto no a la primera variable x, sino que a nuestra variable independiente intermedia, que va a ser h. And it was only after that that we unfolded further by figuring out what dh was. So in this chain rule expression, we're saying, look at the ratio between a tiny change in g, the final output, to a tiny change in h that caused it, h being the value that we plug into g. Then multiply that by the tiny change in h divided by the tiny change in x that caused it. So notice, those dh's cancel out, and they give us a ratio between the change in that final output and the change to the input that, through a certain chain of events, brought it about. And that cancellation of dh is not just a notational trick. That is a genuine reflection of what's going on with the tiny nudges that underpin everything we do with derivatives. So those are the three basic tools to have in your belt to handle derivatives of functions that combine a lot of smaller things. You've got the sum rule, the product rule, and the chain rule. And I'll be... Bien, entonces dejemos acá este video y ahora vamos a poner esto en nuestros apuntes y lo vamos a poner en práctica porque vamos a hacer varios ejercicios de esto hoy y mañana. Por mientras, mándenme un mensaje en el chat, mientras que yo copio lo más fundamental, mándenme un mensaje en el chat diciéndome qué fue lo que entendieron de este video, si es que entendieron algo y qué les quedó claro. Entonces ahora vamos a
copiar lo que yo considero que es más fundamental y lo que ustedes me digan también que consideran que es más fundamental. Hoy es 7 de septiembre. Regla de la cadena. Bien. 7 del 11, no 7 del 9. Muchas gracias. Bien, entonces a la hora de componer dos funciones, estamos evaluando una en otra, como dice la materia más arriba. Y cuando queramos encontrar la derivada de nuestra función compuesta, la respuesta la podemos encontrar siguiendo, no siguiente, siguiendo la regla de la cadena, llamada así porque se concatenan varias derivadas, o sea, se pone una detrás de la otra. Eso significa concatenar. La expresión matemática de la regla de la cadena es la siguiente. Entonces aquí vamos a poner regla de la cadena. Sean g de x y h de x dos funciones y sea f g h de x su composición. La derivada de f la podemos encontrar con la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula va a ser no sé qué pasó acá, ahí sí, ya. Entonces, regla de la cadena, definición. Sean g y h dos funciones y sea f de x la composición de ambas. O sea, g evaluada en h. La derivada de f la podemos encontrar con la siguiente fórmula. Entonces, tenemos nuestra función que es en realidad g evaluada en h de x. Eso de ahí. Entonces, como decía el video, lo que tenemos que hacer es evaluar la función así. Bien, entonces cuando queramos derivar nuestra función, que es nuestra función compuesta, g compuesta en h, lo que vamos a hacer es derivar la función externa y mantenerla evaluada en mi función interna por la derivada de la función interna. Vamos a poner eso en palabras. O sea, derivamos la función externa manteniendo el argumento de la función interna y luego multiplicamos por la derivada de la función interna. Les dejo un momento entonces para que lo copien y vamos a ver un ejemplo en unos minutos. Recuerden que no es tan necesario que copien todo al pie de la letra, sino que pueden tomar apuntes a su ritmo porque este documento está completamente disponible para ustedes en caso de que lo quieran ver
Y fíjense que se cumple lo que decía en el video. Si ustedes quieren ver esto como fracciones, no lo son, pero si ustedes quieren verlo así, el DH de este denominador se cancela con el DH de este numerador y va a quedar DH partido en DX, tal como está escrito acá. Hay un montón de memes y si ustedes me siguen, deben haberlos visto, que hacen referencia a esto, porque en matemática no se ve esto como fracciones. Como yo les he dicho, esto no es una fracción, sin embargo en física muchas veces esto se ve como una fracción y se trata como una y el t de x que está dividiendo puede pasar multiplicando, pero eso no es cierto porque no es una fracción, solamente se escribe como una, para representar que una derivada es un cambio en una dimensión dividido en un cambio en otra. Solamente que ese cambio no es en números reales, sino que en un conjunto muy interesante que se llaman los hiperreales, que si tienen interés en matemáticas pueden buscarlo. Pero es una manera de extender los números reales para incluir también los números infinitos, infinitamente grandes, y los infinitesimales, los números infinitamente chicos. Vamos a ver un ejemplo ahora de esto. Entonces, para este ejemplo vamos a elegir a alguien del curso con la siguiente técnica. Habemos 24 personas en la clase en este momento y vamos a elegir a alguien al azar. Gracias a el poder de Google, yo puedo elegir un número al azar acá entre 10 y 23 y decirle a la persona número 16 de la lista que me ayude con la siguiente pregunta. Que esa persona es Paolo Sala. Bien, hola Paolo, puedes activarte el micrófono en este momento si es que quieres participar por micrófono, si no puedes hacerlo por medio del chat. Ya. Excelente, dame un momento, me sale que estás hablando pero no escucho. Creo que es problema de mi lado, que no está bien configurado el audio. Pruébalo ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, excelente. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Súper. Pablo, no temas porque no te voy a preguntar algo de materia, solamente necesito que me ayudes creando una función, ¿ok? Bueno. Ya, entonces quiero que me digas una función, o en realidad dime un número entero entre el 1 y el 10. 7. 7. Ya, entonces nuestra primera función va a ser 7 elevado a x. Bien, esa va a ser nuestra función g, siguiendo esta regla acá. 7 elevado a x y la función h, que va a ser otra función. ¿Qué te gustaría, Pablo? ¿Una raíz? ¿Una potencia? Yo digo que una raíz. Ya, excelente. Entonces vamos a poner la raíz. Vamos a poner una raíz solita, nomás la raíz de x. Ya, muchas gracias, Pablo. Entonces vamos a considerar esta función 7 elevado a x y la función h de x igual a raíz de x. Su composición, que vamos a llamarle f, que va a ser g evaluada en h de x, tiene forma algebraica ¿cuánto? Esa es la primera pregunta para ustedes, ¿ok? Me gustaría que encontraran cuál es la forma algebraica de esta función. Esta ya no es pregunta para Paolo, sino que pregunta para todo el curso. Bien, ¿cuál es la forma algebraica de nuestra función compuesta? G evaluada en h. Bien, si tienen alguna idea de cuánto es, por favor envíenmela al chat. De manera privada, por favor, para no arruinarle la emoción al curso. Yo por mientras la voy a copiar y a medida que me vayan llegando respuestas, si es que me llegan, les voy a decir efectivamente está en lo correcto o no.
Bien. La forma algebraica final tiene 7 elevado a x, pero eso está evaluado en g. Aquí voy a poner un paso intermedio. Perdón, evaluado en h. O sea, 7 evaluado en vez de x, evaluado en h, y h es raíz de x, así que la respuesta final es, me faltó el signo igual, ahí sí, la respuesta final es 7 elevado a raíz de x. Bien, confirmen si es que habían llegado a esa misma respuesta o estaban cerca. Entonces, ¿cuál será el valor de la derivada de f? Para encontrarlo, debemos usar la regla de la cadena. Y para eso ustedes siempre deben identificar cuál es la función externa y cuál es la función interna. En este caso, la función externa es bla y la función interna es bla. Recuerden que esto lo habíamos hablado la semana pasada en términos de las funciones paraguas. Bien, la función paraguas es que va a ser la función externa y la función que va adentro del paraguas. Entonces, para intentar resolver esto, vamos a invocar nuevamente al azar. Alguien desertó, así que ahora vamos a ir del número 1 al 22. Número 19. Tengo que contar de nuevo porque no sé quién se salió. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Tamara. Excelente. Entonces, Tamara, puedes hablar por micrófono o por chat, como tú prefieras, y vamos a resolver el misterio de cuál es nuestra función externa y cuál es la función interna. Excelente. Tamara elige hablar por el chat. ¿Cuál crees tú que entre estas dos, entre G y H, es la función interna y cuál es la función externa? ¿Cuál es la función paraguas y cuál es la función que va dentro del paraguas? Dicho de otro modo, tenemos que rellenar los espacios en blanco que están acá abajo. Voy a pasar todo a otra página para que no nos quede el salto de línea intermedia. Ya, excelente. Tamara tiene la respuesta correcta. La función externa es g de x, porque si se fijan, cuando construimos la composición va por fuera. De hecho, aquí cuando pongamos la forma de la función, vamos a poner la forma algebraica, 7 elevado a x, y la función interna es raíz de x. En este caso era relativamente sencillo, comparado con otros casos que les pueden tocar, porque aquí les están diciendo explícitamente así se construye la composición. Va a haber otros casos en los que ustedes no les digan así se construye la composición y ustedes tienen que identificar, tal como lo hicimos en las clases pasadas, viendo que, si mi función es de esta forma, entonces mi función externa va a ser tal y función interna va a ser tal. Y para eso hicimos los ejemplos de los 3 casos o los 4 casos que se van a topar, ¿ok? Función potencia, función raíz, función exponencial y función logarítmica. Entonces, una vez que tenemos identificado esto, podemos ver, cuál es la derivada. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, podemos encontrar la derivada perdón, de f de x. Y aquí voy a volver a copiar la regla de la cadena, donde lo que vamos a hacer entonces es ir llenando los espacios con los análogos que tenemos. Bien, si es que ustedes sienten la confianza suficiente para ir haciéndolo en paralelo, adelante. Les invito a que por favor lo intenten. Yo sé que ustedes son personas muy inteligentes y que van a poder encontrarlo.
Entonces, la derivada de nuestra función f va a ser la derivada de g evaluada en h. Entonces, en este caso, esto significa lo siguiente. Aquí vamos a tener la derivada de 7 elevado a raíz de x con respecto a x. Voy a sacar la compilación automática porque está compilando en medio de escribir una línea. Bien. Entonces es la derivada de 7 elevado a x. Y como tenemos esta regla acá, esto significa que tenemos que derivar g con respecto a h. Y aquí es donde ustedes se pueden confundir porque aquí no hay ninguna h. Bien, pero lo que esto significa, en realidad, y de hecho así lo pueden aplicar, es lo siguiente. Esto es igual a la derivada de la función externa, que es la derivada de 7 elevado a x. Es una función exponencial. ¿Cuál es la derivada de esa función? Bueno, va a ser la misma función por logaritmo natural de 7. Recuerden que eso significaba la función, esa era la derivada de una función exponencial. Entonces, este es el primer término, la derivada de una función exponencial, pero aquí no están derivando con respecto a x, están derivando con respecto a lo que está aquí adentro, así que es lo que está ahí adentro lo que se mantiene. Entonces, el primer punto, el primer término, es la derivada de la función como si ustedes la estuvieran derivando normalmente. Pero se mantiene que está evaluado en raíz de x, porque esa es nuestra función h. Y esto va a ir multiplicado ahora por, el cursor aquí, ahí sí, por la derivada de mi función h. Y la derivada de mi función h, esto es una raíz, así que esto va a ser por la derivada de la raíz, que es 1/2 raíz de x. Y eso entonces termina el ejercicio y encontramos esta monstruosidad, de derivada que es posible de obtener gracias a la regla de la cadena. Vamos a reexplicar todo lo que hicimos por mientras ustedes copien esto. Les doy un momento para que copien lo más importante, yo lo repasaré. Nos dan dos funciones, 7 elevado a x y raíz de x, y queremos encontrar cuál es la derivada de su composición. Para eso, bueno, la componemos primero y es 7 elevado a raíz de x, porque es g elevado a h, o sea, 7 elevado a x, pero en vez de poner elevado a x ponemos raíz de x, de esta forma algebraica acá. ¿Cuál sería el valor entonces de su derivada? Lo vamos a encontrar, usando la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función de más afuera, que en este caso es la función exponencial, evaluada en la función de adentro, o sea, no desaparece este raíz de x, sino que queda evaluado en el raíz de x, y todo esto de acá, que de hecho lo podría poner, voy a buscar cómo ponerlo en otro color, o en paréntesis, en una cajita, algo así. Sí, yo creo que lo voy a poner en paréntesis. Esto va a ser left, tanto right. Esto de acá. Y voy a marcar lo mismo del otro lado. Esto va a ser left, tanto right. Aquí sí. Me faltó el logaritmo, perdón. El logaritmo también es parte de la función. Ahí sí. O sea, también es parte de la derivada. Entonces, esto, lo primero es la derivada de la función, de la exponencial, que es nuestra función externa, evaluada en la función interna, o sea, evaluada en raíz de x. ¿Qué quiere decir eso? Que lo derivan como si eso fuera una variable independiente, que nuevamente tiene que ver con qué significa la composición de funciones en cuanto a las variables dependientes e independientes, multiplicado por la derivada de la función de adentro, 1 partido en 2
raíz de x, que esa es la derivada de la función raíz. Nada extraño ahí, nada del otro mundo. Bien, lo único nuevo aquí es cómo se deriva esta función que, como ustedes pueden ver, el nombre de la cadena, o como ustedes pueden entender, yo creo, el nombre de la regla de la cadena está bien puesto porque tiene que ir una derivada detrás de la otra. ¿Ok? Bien, jóvenes, tenemos tenemos un momento para algunas preguntas acá. Si es que tienen alguna pregunta, déjenla en el chat. Mañana vamos a ejercitar harto de esto. Por mientras, me gustaría que vayan ingresando a la página en Classroom de nuestro electivo. Yo le envié a la gente del cuarto medio el link para ingresar. Yo a la gente del tercero lo hice por nuestro grupo de WhatsApp. De todas maneras, si es que ustedes quieren unirse, se los voy a mandar ahorita el vínculo. Pero por favor háganlo porque vamos a ir haciendo nuestras evaluaciones. Ahí, ok. Aquí hay una pregunta de Pablo. ¿Se eliminó el 7 solo porque tenemos el 7 en la potencia y en el logaritmo? El 7 no se elimina de ningún lado. No veo dónde dice que se elimina el 7. Porque aquí el 7 sigue estando. 7 elevado a raíz. Ahí está el logaritmo natural de 7, que eso viene de la derivada de la función exponencial. Acuérdense que la derivada de un número elevado a x es la misma función por el logaritmo natural de la base de la potencia. Y en esta parte no va el 7, porque en esta derivada no está incluida la función 7 elevado a x. Esta es solo la derivada de la raíz, que es la función interna. Bien, el link del video ya se los envié. Sí, eso ya está. Ah, vi mal el signo. Sí, aquí no hay ningún signo. Y únanse por favor entonces a la página de Classroom. Yo ahí voy a ir actualizándola con toda la información que tenemos del curso. Calendario, creo que también pueden ver el calendario de clases acá. Si ustedes entran aquí a trabajo de clase calendario, creo que debería aparecerles. Quizá aquí me van a aparecer un montón de mis otros calendarios. Pero sí, aquí deberían entrar, sí, aquí aparecen todos mis otros calendarios. Pero aquí está lo que vamos a hacer clase a clase hasta la última semana de septiembre, y de hecho aquí aparece en octubre, 6 de octubre, evaluación de la regla de la cadena. Así que vamos a tener harto tiempo para ejercitar este contenido. ¿Okay? Y si es que necesitamos más, hagámoslo, ejercitémoslo más. Bien, pero la idea es que esto les quede claro a ustedes. Especialmente a quienes vayan a seguir algún camino de educación superior, porque esta es una materia que van a tener que usar. Es jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, estamos en contacto, nos escribimos por correo, por WhatsApp, por Instagram, por lo que quieran ustedes, y aprovechen su tarde, aprovechen de descansar en la medida de lo posible. Que estén bien, cuídense mucho.